Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Rechazo a la violencia. El presidente Iván Duque pidió investigar los casos de abuso de autoridad durante los hechos ocurridos en Suba ayer. También le pidió al Congreso tramitar una ley antivandalismo y antidisturbios. Fueron destituidos 3 integrantes del SMAT por la agresión en contra de un menor de edad y 2 periodistas en la localidad de Suba. La Defensoría del Pueblo dispuso de un equipo especial para acompañar la investigación por una denuncia de abuso sexual por parte del SMAT contra una menor de edad en Medellín. Junio mortal en Colombia. El mes terminó con más de 17.000 muertes por COVID-19. Según la OMS, el país es el segundo con las cifras más altas de contagios. El DANE reportó que en mayo el desempleo bajó a 15,6%. Sin embargo, el país todavía no llega a niveles de antes de la pandemia. 3,8 millones de colombianos aún continúan desempleados. El tenista colombiano Daniel Galán ganó en su debut en el cuadro principal de Wimbledon y se instaló por primera vez en su carrera en la segunda ronda del tercer Grand Slam del año. Y en el Tour de Francia, Rigoberto Urán se destacó en la contrarreloj y ahora es séptimo en la general. Mucha atención que hace pocos minutos el presidente Iván Duque rechazó los actos violentos registrados ayer en la localidad de Suba, aquí en Bogotá. El primer mandatario pidió investigar las actuaciones de los uniformados involucrados. Diego Giraldo, ¿qué más dijo el presidente? Muy buenas tardes, José Fernando, para todos los televidentes también. Nos encontramos en este momento en la Escuela General Santander, porque aquí se llevó a cabo la ceremonia de ascenso del director de la Policía Nacional, el general Jorge Vargas. Allí el presidente de la República, entre otras cosas, hizo un llamado al Congreso de la República para que tramite un proyecto de ley con el cual se endurezcan las penas contra los vándalos. Esto fue lo que dijo el presidente. Y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos. Por otra parte, el presidente también aprovechó la ocasión para referirse a los actos vandálicos ocurridos en las últimas horas en la localidad de Suba. Ha dicho, entre otras cosas, el primer mandatario que los rechaza enfáticamente, pero que también debe darse con el paradero de los responsables. Que hechos lamentables como los observados ayer en Suba no solamente se denuncian, se investigan, sino que se sancionan. Que se rechaza toda forma de violencia y que la propia Policía Nacional en sus protocolos lleva consigo el concepto de la proporcionalidad y la progresividad en el uso de la fuerza. El presidente Iván Duque durante esta ceremonia también se refirió a los vándalos y dijo que se les debe llamar y tratar como son, como delincuentes. Carolina, continúen ustedes con más información. Soy Diego Giraldo en RTVC Noticias, conectados 24/7. Diego, muchas gracias por este informe. Y precisamente la policía destituyó a 3 integrantes del SMAT que estarían involucrados en la agresión en contra de un menor de edad y 2 periodistas en la localidad de Suba, durante los disturbios que se prolongaron hasta la madrugada de este miércoles. En el trabajo de verificación, la personería distrital halló artefactos explosivos en el sector de Fontanar. ¡Graba! ¡Le estoy grabando! Por excederse en la fuerza durante los enfrentamientos entre el SMAT y manifestantes en el barrio Fontanar de Suba, la policía destituyó a 3 uniformados. Fueron citados de forma inmediata
al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y separados de sus cargos y de sus funciones. Continuamos la investigación y tomaremos las acciones pertinentes que correspondan. Relevamos igualmente todo el personal de esa sección que se encontraba procediendo en esta localidad. Una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con nuestra comunidad y rechazamos esta clase de actuaciones que exceden el uso de la fuerza. Durante el acompañamiento para garantizar el respeto por los derechos humanos, la Personería de Bogotá encontró artefactos compuestos de pólvora, aluminio y metralla. Según lo que nos explica la policía, estos elementos se comportan como una granada artesanal con impacto multidireccional, impactos de metal que se incrustan en el cuerpo de las personas, pudiendo incluso causar la muerte. Los elementos explosivos, de acuerdo con las autoridades, desdibujan la protesta pacífica y la convierten en actos de violencia desmedida. Tras una denuncia de abuso sexual a una joven de 15 años en Medellín, al parecer por un agente del SMAT, la Defensoría del Pueblo rechazó lo sucedido y confirmó que investigará este hecho. El caso de presunto abuso sexual ocurrió el pasado 28 de junio durante los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en el Parque Los Deseos en Medellín. La Defensoría del Pueblo realizó el día de ayer un acompañamiento temprano y constante a la menor de edad y a su madre, a quienes además brindó atención y apoyo psicosocial. Las dos fueron acompañadas al Centro de Atención Integral Víctimas y Abuso Sexual de la capital antioqueña, donde interpusieron la denuncia. Sin embargo, la concejal Dora Saldarriaga, quien ha estado acompañando a la familia de la menor, manifiesta fallas en la ruta de atención. El sector salud debe activar el código FUSIA, que es hacer todo el protocolo, todos los exámenes sexológicos. Ante este hecho, las autoridades se pronunciaron. Hasta el día de anoche se obtuvo una información por redes sociales de un presunto abuso sexual. En este caso, la Defensoría de Familia, en el transcurso del día de hoy, se está personando de la situación. Las autoridades también confirmaron que se investigará a 20 uniformados por presuntos excesos de la fuerza durante las manifestaciones en el marco del paro nacional en Medellín. Cambiamos de tema porque junio fue un mes mortal en Colombia. Según las cifras del gobierno nacional, cerca de 17.000 personas fallecieron por COVID-19 en los últimos 30 días. A comienzos del mes, la cifra sobre fallecidos registraba por encima de los 500 casos. El 1 de junio murieron 523 personas, el 3 545, el 4 537, el 5 532, el 6 539, el 7 535. El 21 de junio fallecieron 648 personas. Luego de esa fecha, los casos se han mantenido por encima de los 600. El 22 614, el 23 645, el 24 689, el 25 685, el 26 693, el 27 664, el 28 648 y el 29 608 personas. La cifra sobre fallecidos mayoritariamente estuvo en el umbral de los 700 casos cada 24 horas. Que a partir del 29 de abril hubiese un descenso marcado de los 300 casos y que llegara a tener un valle alrededor de los 100 casos de mortalidad día o menos. Esto no ha ocurrido. Bogotá fue la ciudad más afectada y en cuanto a los departamentos, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Boyacá. Sin embargo, el plan de vacunación avanza. Creo que vamos a ser capaces de contener la pandemia en esos municipios que tenían la más alta velocidad de transmisión. Por grupos de edad estamos vacunando a todos los mayores de 45 años, sin que haya ningún tipo de limitación. Desde que comenzó la pandemia en el país, hay más de 106.000 personas que han fallecido por complicaciones del virus. Ahora vamos al suroccidente del país porque en Cali, Palmira, Candelaria, Yumbo y Jamundí serán planteadas nuevas medidas relacionadas con los horarios de las discotecas para evitar un aumento en el número de contagios de COVID-19. La idea, según las autoridades, es fortalecer el área metropolitana. Que el horario de la rumba en Cali y en municipios cercanos se amplíe para mejorar la economía del gremio afectado por la pandemia y bloqueos es la propuesta de algunos ciudadanos. Los horarios de trabajo de oficina pues aún se siguen conservando hasta 6 de la tarde, entonces queda como muy poco tiempo como para poder disfrutar de esa rumba. En la noche se mueve también
hay mucho mensajero, mucho domiciliario, mesero que necesita trabajar. Hoy el cierre de estos negocios es hasta la 1 de la madrugada, lo que ha permitido la generación de varios empleos directos e indirectos, según cifras de la Asociación de Bares y Discotecas. Ya es el momento de que empecemos a restablecer nuevamente hacia la normalidad y podemos hablar hasta las 3, 4 de la mañana como lo hacíamos regularmente. Para unificar criterios, los alcaldes de Palmira, Candelaria, Cali, Jumbo y Jamundí buscaron salidas a frenar los contagios por COVID y a la vez permitir el mejoramiento económico de la región. Asistir a los eventos que se están realizando ya, al sector comercial, al sector gastronómico, y de esa forma podamos ir garantizando que quienes más salen de alguna forma pues sean los que más protegidos ya están. Llevar la actividad gastronómica y de rumba a espacio público para tener menos circulación de aire contaminado y mejor ventilación. Las cifras de contagios en el Valle del Cauca, según la Secretaría de Salud Departamental por día, es de 1.500 casos confirmados, mientras que la ocupación de camas UCI está en el 96%. En Santander, la ocupación de las camas UCI volvió a subir. Según las autoridades, está en 99.4% y solo hay 4 camas disponibles. El personal de salud insistió en que no deben ser convocadas más marchas para evitar un aumento en los contagios. Según las autoridades, Santander atraviesa su peor momento desde el inicio de la pandemia. Hemos visto también preocupante, los indicadores de pandemia no bajan, los casos activos diarios son más de 2.000 casos diarios, a su vez los números de fallecidos son más de 50 fallecidos. La cifra de muertes también preocupa, con un número muy cercano a los 6.000 fallecidos. Estamos viendo fallecer gente muy joven, con estas nuevas variantes del virus que no han respetado vidas de jóvenes y de adultos mayores. Los profesionales de la salud sugieren no continuar con las marchas para evitar un colapso mayor. Quiero hacer un llamado a la población joven que sale a este tipo de marchas a que nos cuidemos, a que atendamos el llamado al personal de salud. Los mandatarios, por su parte, piden la colaboración de la comunidad para bajar las cifras de contagios. Organizaciones sociales, económicas, religiosas, entre todos y especialmente los ciudadanos, tenemos y debemos cuidarnos. Hoy en Santander son 53 las personas que esperan una cama UCI. Cartagena se está listando para el regreso a clases de los niños, pero según el alcalde de la ciudad, los maestros no quieren regresar a la presencialidad. Además, la personería de la aeróbica afirmó que los colegios no tienen la infraestructura para el regreso. El gobierno nacional anunció un regreso a clases para el próximo 15 de julio, pero en Cartagena la decisión no ha sido bien recibida porque la infraestructura de los colegios está en malas condiciones. Con el huracán el año pasado se cayeron unos techos de unos salones y eso no ha sido posible arreglarlo. ¿Cómo pretenden que nuestros estudiantes en Cartagena regresen a la presencialidad si en sus instituciones educativas aún se encuentra el agua cayendo más adentro que afuera? A los problemas de infraestructura se suma la falta de mobiliario para la lucha contra el COVID-19 por falta de ejecución. Sabemos que hay rubros, pero los cuales no se han ejecutado para la adecuación de baterías sanitarias, que hay un rubro de destinación específica. Secretaría de Educación envió lavamanos portátiles, los cuales no han sido instalados. Por su parte, el alcalde William Dawa aseguró que son los docentes quienes se resisten a dejar la virtualidad. No es solo Cartagena, es el país entero. Es resistencia por parte del profesorado, que no quieren regresar, prefieren la virtualidad. Según la personería distrital, son 44 los colegios afectados por el paso de la tormenta Iota, más las instituciones que ya tenían daños por su antigüedad. En Medellín fue instalado un nuevo centro de vacunación masivo. A diario serán vacunadas 1.000 personas. Daniel Cañas, buenas tardes. ¿Desde qué hora está funcionando este centro? Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted. En este nuevo punto de vacunación en un centro comercial al occidente de la ciudad de Medellín, el centro comercial Los Molinos, se instaló entonces este nuevo punto. Comienza a operar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a sábado, y de los domingos empezará desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Importante tener en cuenta que las personas mayores
de 45 años se pueden acercar hasta este punto sin previa cita, y también las personas con comorbilidades desde los 14 hasta los 44 años de edad también pueden venir a vacunarse en esta nueva opción, que ya serían entonces 6 los centros comerciales de la ciudad de Medellín con que cuentan estos puntos de vacunación masiva. Se espera que al menos 1000 personas diariamente se vacunen aquí en el centro comercial Los Molinos. Esto es todo por el momento desde la capital antioqueña. Sigan ustedes con más desde Bogotá. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel. Y las empresas que compraron las vacunas para inmunizar a sus trabajadores entre 18 y 50 años comenzarán la aplicación de los biológicos desde el 15 de julio. La ANDI recibió del gobierno 1,5 millones de vacunas, las primeras de 2,5 millones de dosis. El presidente de la agremiación, Bruce McMaster, resaltó que este es el primer programa empresarial de vacunación masiva en el mundo. 12:15 del mediodía, y mientras el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, despide a altos funcionarios de su régimen, según fuentes oficiales, por ser responsable de un grave incidente relacionado con la pandemia de COVID-19 y que el líder asegura no ha llegado a su territorio, Naciones Unidas entrega un informe en el que asegura que la recuperación del sector turístico mundial no llegará este año. Sí, pero no. El repunte esperado del turismo en 2021 será tímido. Fuera de todo cálculo estaba que una de las variantes de COVID-19 cimbroneara las métricas en positivo derivadas de los planes de inmunización. A pesar de ello, este es el panorama en costas tailandesas que abren sus puertas bajo la latencia mundial de la variante Delta, y contadas están las horas para la entrada en operación del pasaporte COVID en Europa, un parte de tranquilidad portable y que se convierte en llave de acceso a la vida, no igual, pero similar a la prepandémica. Y es que el turismo sin duda es una de las actividades en la que reposa la esperanza de levantar la economía global. Pero la Delta no da tregua y tiene contra las cuerdas a países como Rusia, que por segundo día consecutivo registró un récord diario de muertes por el virus, 669 fallecimientos y 21.042 contagios en 24 horas. Condición que hace que su presidente desestime hacer mandatoria la vacunación y pida esto a sus ciudadanos. Es necesario escuchar no a las personas que entienden poco sobre esto y difunden rumores, sino a los especialistas. Y es que la vacunación es el único blindaje anti-COVID a la mano y uno efectivo ante sus variantes. Un estudio de la revista Nature de la Universidad de Washington revela que la reacción inmune con el esquema de biológicos de Pfizer y Moderna es persistente a lo largo de los años, que no exige refuerzos y que es efectiva contra la cepa Delta. Pruebas PCR, pases sanitarios, distanciamiento y tapabocas, el sí de varios países para el arribo de sus turistas. Fueron hallados 4 cuerpos más en medio de los escombros del edificio que se desplomó hace 7 días en Miami. Con ello, el número de muertes confirmadas asciende a 16. El asistente jefe de Miami-Dade reveló que los fallecidos fueron encontrados en la noche del pasado martes, como también otros restos humanos. Este hallazgo se produjo justo cuando autoridades en Florida solicitaron al gobierno federal un equipo de rescate adicional. Y ahora nos vamos para Canadá porque justamente hoy registra la temperatura más alta de su historia. Ojo, 49,5 grados centígrados, dejando precisamente consecuencias irreparables porque autoridades de la región de Vancouver aseguran que al menos 134 personas han muerto repentinamente entre el viernes pasado y hoy a causa de la actual ola de calor que también afecta a la región oeste de los Estados Unidos. El presidente Iván Duque sancionó la ley 2092 con la que entra en vigencia el tratado que permite repatriar presos colombianos condenados en China. Para poder adelantar este proceso de repatriación, en el documento de Beijing se estableció que los organismos que se entenderán directamente serán los ministerios de justicia de China y Colombia. El tratado también establece que quienes sean repatriados deberán continuar con la ejecución de la sentencia en el país receptor. Destituido e inhabilitado por 10 años un juez de La Guajira que retardó el envío de dineros de la salud de Capricom EPS. Los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidieron sancionar a Vladimir Ernesto Daza Hernández, juez promiscuo municipal de Urumita.
La Guajira, que demoró además el envío de los dineros que tenía embargados y que también estaban destinados a la salud de los colombianos. La corporación determinó que la conducta del juez fue ilícita porque afectó el deber funcional de proceder conforme a derecho. Y en oportunidades, el Ministerio de Ciencia tiene 126 cupos para estudiar doctorados en el exterior a través de créditos educativos 100% condonables. Aquí les contamos cómo pueden postularse. En oportunidades para estudiar un doctorado en el exterior, vaya a la página minciencias.gov.co y dé clic en la pestaña Oferta Institucional. Allí se va a desplegar todas las ofertas que tiene el ministerio. Seleccione Convocatorias MinCiencias, en donde va a encontrar varias categorías. En este caso, elige el número 906, Convocatoria de Doctorados en el Exterior. Acá encontrará una pequeña descripción del programa que está enfocado en áreas STEAM como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También en áreas relacionadas con la economía naranja como arte y diseño, arquitectura, artes escénicas, comunicación y estudios de medios y literatura. Revise los documentos necesarios en donde se le indicará el paso a paso. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en RTVC Noticias, conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Hoy, los mejores cuentos de hadas. Los tres hijos del rey. 11 de la mañana y 4:30 de la tarde. En Señal Colombia agrandamos el cine. Cine tamaño familiar. Todos los días una película para compartir. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias, gracias por preferirnos y hablamos de deportes y de Colombia que celebra de nuevo en la Catedral del Tenis, porque Daniel Galán ganó en su debut en el cuadro principal y se instaló en la segunda ronda de lo que es el tercer Grand Slam del año. El colombiano se impuso en 4 sets, 6-4, 4-6, 7-5 y 7-5, ante el argentino Federico Coria en 2 horas y 54 minutos de partido. Esta es la victoria número 3 en torneos de Grand Slam y primera en una superficie diferente a la de arcilla. Hablemos de ciclismo porque se cumplió ya la 5ª etapa del Tour de Francia, la primera contrarreloj individual donde el colombiano Rigoberto Urán tuvo una gran y destacada actuación. Miren las imágenes porque llegó en el lugar número 13 a 1 minuto y 8 segundos del esloveno Tadej Pogačar, que se quedó con la etapa. El neerlandés Mathieu van der Poel se mantuvo como líder de la general y hace pocos minutos, atención, se conoció que fue detenida la espectadora que originó la gran caída de cientos de ciclistas del Tour de Francia con su pancarta, así que nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con su audiencia. Y sigamos hablando de ciclismo porque ya quedó definida la selección Colombia de ruta para los Juegos Olímpicos de Tokio. Tokio está lista para recibir a los mejores ciclistas del pelotón internacional entre el 24 y el 28 de julio, en el exigente circuito que recorrerá las laderas del emblemático Monte Fuji. En la lista principal del seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo figuran Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita, Esteban Chávez, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana.
En la prueba de fondo femenina estará Paula Andrea Patiño. Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao y Liliana Moreno son los suplentes principales en caso de presentarse alguna novedad en el listado. Salvo Martínez, los demás convocados se encuentran en territorio francés, disputando la edición 108 del Tour de Francia. Por su parte, Paula Patiño, integrante del Movistar Team, se desplazó a Italia para afrontar la próxima versión del Giro Rosa. La Selección Colombia de Ciclismo contará con un total de 10 representantes. A los 6 integrantes de la ruta se suman en BMX Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vincent Peluat, Kevin Santiago Quintero en la especialidad de pista. En mi imagen del cierre les tengo esto para ustedes. En casa se animarían, Carolina. Yo sé que a Jacobo le encanta el parkour. En bicicleta, no sé si hace el parkour en bicicleta o en parque simplemente con saltos, pero miren, a mí esto de verdad que reta de verdad mi nivel. Si fuera mamá, creo que no me le mido ¿Qué está haciendo ahí, por Dios? Por favor, o sea, ni siquiera el parkour sin bicicleta, ahora menos con bicicleta. Muy difíciles. Ah, ¿qué tal? Impresionante lo que hacen, espectacular esta toma, pero de verdad que lo pone a uno a pensar. A sufrir. A sufrir un poquitico. Y hasta aquí la actualidad deportiva. Y se conocieron las cifras de desempleo para mayo en Colombia. Según el DANE, en mayo el desempleo bajó a 15,6%, pero en el país todavía no llega a niveles que teníamos antes de la pandemia. Juan Sebastián Amaya tiene todos los detalles. ¿Qué otros datos se conocieron, Juan Sebastián? José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente, aunque hubo una recuperación en el mercado laboral frente a mayo de 2021, los peores meses en medio de la pandemia, aún falta que cerca de 1.700.000 colombianos recuperen su empleo para seguir o continuar, volver nuevamente a esos niveles prepandemia. Nos acompaña el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido a RTVC Noticias y cuéntenos cuál es esa realidad del empleo en Colombia durante mayo. Muy buenas tardes. En efecto, hoy le presentamos al país que la tasa de desempleo nacional se ubicó en el 15,6%, un ajuste de 5,7 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo que teníamos el año pasado, que fue una de las más altas en la historia reciente del país. Sin embargo, todavía nos hace falta recuperar aproximadamente 1,7 millones de puestos de trabajo para lograr recuperar niveles de prepandemia, en donde aquí fundamentalmente en el mes de mayo vimos un retroceso en esa brecha debido a los efectos que generó el paro nacional y los efectos colaterales de la gestión de la pandemia en este tercer pico tan importante que ha enfrentado el país. Asimismo, pues hemos visto un ingreso a la ocupación de 902.000 personas que salieron del desempleo, lo cual es una medida más satisfactoria de la que vimos en el mes de abril. No obstante, todavía nos hace falta recuperar casi un 35,8% en el índice para poder retomar niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia. Gracias, director. Pues otro de los datos importantes que el DANE reveló es que Cali es la ciudad principal del país en donde la única en que aumentó el desempleo durante mayo, pues en Bogotá, Medellín y Bucaramanga se redujo esta tasa durante el quinto mes del año. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. En tendencias está la obra de teatro ¿Por qué lloran mis amores?, de la compañía L'Explose Danza, que lleva 30 años de creación y exploración. La obra fue creada en el 2001 y se ha convertido en uno de los clásicos de la danza en Colombia, debido a la fuerte carga emocional mostrando la soledad e intimidad de una mujer. La historia se construye a partir de un espacio escénico conformado por 300 vasos de cristal que encierran a la bailarina en su propia intimidad. Esta obra la puede disfrutar en la sala de la Factoría Tino Fernández en Bogotá. Y este 2 de julio se celebra la 10ª versión del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. El evento se realizará en forma híbrida, con una presentación virtual que podrá disfrutar a través de la página del festival. Las actividades presenciales tendrán lugar los días 3 y 4 de julio en la sala de conciertos del Claustro San Francisco de Villa de Leyva. Además, en esta edición se va a conmemorar los 30 años del fallecimiento de Miles Davis, ícono del jazz estadounidense, cuya trompeta pues ha dejado huella en la música. Escuchemos un poco.
con esta información, con esta gran música del género jazz, vamos a despedir RTVC Noticias del mediodía. Bueno, y acá estamos guardando distancia, importantísimo el autocuidado. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, con temas de actualidad en De Qué se habla a las 7 y nuestra emisión central de noticias a las 8 en punto. Que tengan un feliz almuerzo. RTVC Noticias del Mediodía. Los medicamentos. Los expendedores que venden medicamentos deben capacitar a sus dependientes para que se abstengan de recetar o recomendar el uso de otros similares o modificar las fórmulas expedidas por los médicos tratantes. Quien formula es el médico, que es el profesional de la salud. Además, si es médico de familia,